Me llamo Elena y no recuerdo con exactitud cuándo me di cuenta de que yo era diferente a mi hermana Sara. Tal vez fue cuando yo tenía 7 años y ella 4, mientras la veía jugar con muñecas en la sala y yo estaba en la cocina ayudando a mi mamá a preparar la cena. O tal vez fue en esas tardes eternas en las que yo me quedaba lavando platos, estirándome en puntas de pie para alcanzar el fregadero, mientras por la ventana veía a otros niños jugando en la calle. «Elena, ¿ya terminaste la tarea?», preguntaba mi mamá todos los días después de la escuela, con esa voz dura de siempre, llena de expectativa. «Sí, mamá», respondía yo, ya amarrándome el delantal enorme que me había regalado por mi 6º cumpleaños. Ella dijo que era un regalo práctico. «Muy bien, ahora ayúdame con la cena. Sara, mi amor, tú puedes ir a jugar». Sara salía corriendo, sus trencitas negras rebotando, y yo subía a la silla para alcanzar la estufa. Incluso a los 7 años yo ya sabía que era mejor no quejarse. «Es que ella todavía está chiquita», decía mi mamá cada vez que yo intentaba decir algo. «Tú eres la hermana mayor. Tú tienes que ayudar». Mi papá no era diferente. Llegaba del trabajo, se quitaba los zapatos, se sentaba en el sillón y cuando Sara venía corriendo a enseñarle sus dibujos, le revolvía el cabello con cariño. «¡Qué bonito, princesa!», le decía. Luego me miraba a mí, con esa cara seria que yo conocía demasiado bien. «¿Cómo van tus calificaciones, Elena?», preguntaba. No era «¿Cómo estuvo tu día?», ni «¿Qué aprendiste hoy?». Solo le importaban las notas. «Muy bien, papá», contestaba yo, y él asentía como si eso fuera apenas lo mínimo que esperaba. Porque lo era. Nuestra casa no era grande. Una casita de 2 pisos, sencilla en un barrio de clase media. Tenía varias amigas viviendo cerca, pero casi no las veía fuera de la escuela. Siempre había algo que hacer. Lavar platos, doblar ropa, ayudar a Sara con la tarea, aunque ella casi nunca prestaba atención, o estudiar para mantener mis calificaciones perfectas. Recuerdo una tarde en particular cuando tenía 10 años. Acababa de ganar el primer lugar en la Olimpiada Regional de Matemáticas, y mis papás sonreían orgullosos mientras mi maestra me felicitaba en el salón. «Han hecho un trabajo increíble criando a Elena», dijo la profesora Ramírez. «Su amor por el estudio es extraordinario». Mi mamá y mi papá se miraron entre ellos, satisfechos. «Siempre la hemos animado a leer», dijo mi mamá, poniendo la mano sobre mi hombro. «¿Verdad, Elena?». Yo quería decirle a la profesora la verdad, que me había desvelado muchas noches estudiando con una linterna, porque el día era para los quehaceres de la casa, que el único ánimo que recibía era la amenaza de su decepción si traía algo que no fuera perfecto. Pero solo sonreí y asentí, como la buena hija que se suponía que debía ser. Mientras tanto, en el pasillo, Sara estaba haciendo avioncitos de papel con su examen de matemáticas reprobado. Nadie le dijo nada. Así era siempre en mi casa. A veces sorprendía a Sara mirándome con una sonrisita burlona, sobre todo cuando ella se libraba de algo por lo que a mí me habrían regañado todo el fin de semana. «Estás celosa», me dijo una vez, cuando yo tenía 12 y ella 9. Estábamos en el baño que compartíamos, yo con las manos todavía mojadas de estar tallando el lavabo, porque mamá y papá me quieren más a mí. La miré por el espejo recién limpiado. «Eso no es verdad», le dije. Pero incluso en ese momento, una parte de mí se preguntó si sí lo era. Para cuando Sara entró a secundaria, yo ya era prácticamente su tutora personal. No porque yo quisiera, sino porque mis papás lo decidieron. Todas las tardes nos sentábamos en la mesa de la cocina. Yo trataba de explicarle lo más básico de álgebra, mientras ella, con el celular escondido bajo la mesa, escribía mensajes sin parar. «Sara, tienes que poner atención», le decía yo, agotada después de mi propio día de escuela y quehaceres. «¿Para qué?», respondía ella sin mirarme. «Igual tú lo vas a terminar haciendo por mí». Y tenía razón. «Elena, ¿por qué la tarea de Sara no está lista?», preguntaba inevitablemente mi mamá, con las manos en la cintura. «Es que no se concentra», decía yo. «Entonces haz que se concentre. Se supone que la estás ayudando». Al final, por no escucharla regañarme, yo terminaba haciendo la tarea de Sara mientras ella veía videos en su celular. Era más fácil eso que aguantar la decepción de mi mamá. La diferencia también se veía en el dinero. A Sara le daban $20 de mesada cada semana, puntuales. A mí, con suerte, me daban 5 al mes,
casi siempre acompañados de un sermón sobre cómo el dinero no cae del cielo. El punto de quiebre llegó cuando cumplí 16. Estaba cansada de ver a Sara estrenar ropa, tenis de marca y los últimos aparatitos de moda. Mientras yo usaba ropa pasada de moda y a veces ni siquiera me alcanzaba para comprar algo de comer en la escuela. Un día, de camino a la casa, vi un letrero pegado en la vitrina del café de Don José, a 3 cuadras de mi casa. Se busca ayudante. Yo había tomado muchos chocolates calientes ahí desde niña, así que entré. Don José, un señor gruñón pero de ojos amables, me reconoció de inmediato. Me hizo un par de preguntas y me contrató en el acto. El trabajo era pesado: atender mesas, limpiar, aguantar clientes de mal humor. Pero era mío. Por primera vez en mi vida, estaba ganando mi propio dinero. Cuando me dieron mi primer pago, sentí la libertad entre mis dedos. $850 por un mes de trabajo de medio tiempo. Para mí era una fortuna. Yo debería haber sabido que no era buena idea dejar el sobre encima de mi escritorio. Elena, se escuchó la voz de mi mamá en toda la casa esa tarde. Baja ahora mismo. Los dos me estaban esperando en la cocina. Mi cheque estaba sobre la mesa, entre ellos. Mi papá se veía serio, mi mamá, decepcionada. Esa expresión ya me era familiar. ¿Por qué no nos dijiste que estabas ganando tanto?, preguntó mi papá. Es que apenas me pagaron, balbuceé. Pues como vives en nuestra casa y comes nuestra comida, declaró mi mamá, nos vas a dar la mitad. Es lo justo. Lo peor no fue entregar la mitad del dinero. Lo peor fue lo que pasó una semana después. Sara entró a nuestro cuarto dando vueltas feliz, mostrando unos tenis Nike nuevos. Mira lo que mamá y papá me compraron con tu dinero, cantó, girando sobre sí misma. Supongo que tanto trabajar sí sirve de algo. Esa noche me encerré en el baño y lloré en silencio. Pero también fue cuando tomé una decisión. Yo me iba a ir de esa casa. Y la universidad iba a ser mi boleto de salida. Mis papás siempre dejaban claro que no pensaban pagarme la universidad. Cada vez que hablaban del tema, era para decir que había que ahorrar para cuando Sara quisiera estudiar algo. Para Sara sí tenemos que guardar dinero, decían. Ella va a necesitar apoyo para la universidad. Yo escuchaba eso y apretaba los dientes. Así que me aferré a mis estudios con más fuerza. Empecé a quedarme hasta tarde en la escuela para usar las computadoras de la biblioteca, buscando becas y programas con matrícula gratuita. Cada rato libre lo usaba para estudiar para los exámenes de admisión, escribir ensayos y mantener mi promedio casi perfecto. El día de mi graduación del colegio fue exactamente lo que me imaginé. Otra función de familia perfecta, con mis papás en el papel principal. Me senté con mi toga azul mirando a la multitud, mientras el director Robles llamaba mi nombre. Elena Martínez, anunció, mejor promedio de la generación. Sus logros académicos son realmente extraordinarios. Mis papás sonreían en el público, radiantes. Yo podía ver cómo se llenaban de orgullo mientras otros padres los felicitaban por la gran hija que habían criado. Lo que nadie sabía era que yo ya había recibido cartas de aceptación de todas las universidades a las que había aplicado. Llevaba semanas pendiente del buzón, adelantándome a recoger cualquier sobre grande antes de que alguien lo viera. Cada felicidades ha sido aceptada se sentía como una llave más para abrir la puerta de mi libertad. La mejor carta, la que yo había elegido, era de la Universidad Estatal del Río. Beca completa, residencia incluida y una pequeña mensualidad para gastos. Estaba en otra ciudad, a unas 4 horas en bus, lo suficientemente lejos como para no poder ir y venir cada fin de semana para ayudar en la casa. No se los había dicho todavía. Estaba esperando el momento adecuado. Ese momento llegó antes de lo que pensé, en la cena de graduación. Mi mamá preparó lo que ella creía que era mi pasta favorita, aunque nunca me había preguntado de verdad. Nos sentamos los 4 alrededor de la mesa. «Elena», dijo mi mamá, sirviéndose otra porción, «¿ya pensaste qué vas a hacer ahora?» Abrí la boca para contarles lo de la universidad, pero ella siguió hablando, con una sonrisa amplia. «Estuve hablando con don José en el café ayer. Dice que con mucho gusto te recibe de tiempo completo. ¿No sería maravilloso? Podrías ganar mucho más y ayudarnos de verdad con los gastos de la casa». Tomé aire. Me aceptaron en la universidad, dije. Beca completa. La Universidad Estatal del Río. Empiezo en el próximo semestre.
El silencio que siguió fue pesado. El tenedor de mi mamá chocó contra el plato. La cara de mi papá se puso roja. ¿Universidad? Dijo mi mamá con voz cortante. ¿En otra ciudad? ¿Y tu familia y tu hermana? ¿Quién la va a ayudar? He estado ayudando a mi hermana toda mi vida, respondí en voz baja. Esto lo quiero hacer por mí. Mi papá se levantó tan brusco que la silla rechinó contra el piso. Sin decir nada, salió del comedor y azotó la puerta del pasillo. «Ya ves lo que hiciste», murmuró mi mamá. Sara se quedó sentada, con una ligera sonrisita, seguramente imaginándose cómo se quedaría con mi cuarto cuando yo me fuera. Ese último verano en la casa fue como vivir con fantasmas. Yo iba a trabajar al café, regresaba, entregaba la mitad de mi sueldo a mis papás y me encerraba en mi cuarto. Casi no me hablaban. Solo lo necesario para preguntarme por el dinero o por la hora de la cena. El dinero lo aceptaban sin una sola palabra de agradecimiento. Cuando llegó agosto hice mi maleta sola. No hubo fotos en la puerta, ni abrazos ni lágrimas. Nadie me ayudó a cargar nada. «Ya me voy», anuncié aquella mañana, parada en la puerta de la cocina con mis 2 maletas. Mi mamá seguía lavando platos, de espaldas. Mi papá leía el periódico. Sara no levantó la vista del celular. «Está bien», dijo mi mamá, como si yo le hubiera dicho que iba para la tienda de la esquina. El viaje en bus a la universidad fueron 4 horas de pura tranquilidad. Era temprano y casi no había tráfico. Con cada kilómetro, sentía que algo se me despegaba del pecho. Mi cuarto en la residencia estudiantil era pequeño pero limpio. Mi compañera de cuarto, Jimena, se convirtió en la hermana que siempre había querido tener. Cariñosa, respetuosa, interesada en mi vida. Me inscribí en la carrera de finanzas y me enamoré de las clases. Me fascinaba aprender de inversiones, de análisis de mercados, de cómo funcionaba el dinero del otro lado. Mis profesores siempre hablaban de mi dedicación y mi ética de trabajo. Y por primera vez no había nadie cerca para robarse el mérito. Las pocas veces que mis papás llamaban, las conversaciones siempre seguían el mismo guión. «Sara está pensando en ser modelo», decía mi mamá. «Solo está esperando la oportunidad correcta». Sí, ya verás. En cuanto se le presente algo bueno, va a despegar», agregaba mi papá, ignorando por completo cuando yo trataba de contarles mis logros. En mi 3er año de universidad, Sara se graduó del colegio. Mi mamá me llamó especialmente para contármelo, no para invitarme, sino para darme la noticia. «Sara va a tomarse un tiempo para pensar qué quiere hacer», explicó mi mamá. Sus notas no le alcanzaron para entrar a la universidad, pero le dijimos que no se preocupara, que algo va a salir. El trabajo correcto llegará. Pensé en cómo me habían presionado a mí a trabajar a los 16. Cómo se habían quedado con la mitad de mi sueldo. Cómo pelearon contra la idea de que yo me fuera a estudiar. «¿Y qué hace mientras tanto?», pregunté. «Está explorando sus opciones», dijo mi mamá, como si nada. «No queremos que se meta en algo que no le apasione. Yo terminé mi carrera con honores. Mi nombre estuvo en lo más alto de la lista de excelencia académica. La familia de Jimena fue a mi ceremonia de graduación. Me llevaron flores y me aplaudieron como si yo fuera parte de ellos. Mis papás no fueron. 2 semanas después, yo estaba de vuelta en mi ciudad, trabajando como analista financiera junior en una consultora llamada Reynoso y Asociados. Mi sueldo de entrada era más alto que lo que mis papás ganaban entre los dos. En cuanto pude, alquilé un pequeño departamento. La primera noche que dormí ahí, sola, sin gritos ni reclamos, respiré como si fuera la primera vez en años. Apenas la gente empezó a enterarse de que yo tenía buen trabajo, comenzaron las invitaciones a cenar en casa de mis papás. «Seguro te está yendo muy bien», decía mi papá mirando mi ropa formal de oficina con ojos calculadores. «Estamos tan orgullosos de ti», agregaba mi mamá, antes de cambiar de tema y empezar otra historia sobre las entrevistas de trabajo de Sara o sobre alguna nueva sesión de fotos que según ellos estaba por salir. Sara se sentaba al otro lado de la mesa, pegada al celular. A los 19 no había trabajado un solo día, pero todo mundo hablaba de su gran potencial. En esas cenas mis papás soltaban pequeñas indirectas. «Las cuentas están pesadas», suspiraba mi mamá. «La luz está carísima. Los impuestos de la casa han subido mucho», añadía mi papá. «Ya no rinde el dinero». Así que empecé a darles dinero. $500 por aquí, 1,000 por allá.
pero las indirectas seguían. Entre más les daba, más parecían esperar, como si yo tuviera que pagar por el crimen de haberme ido y haber construido mi vida lejos de ellos. El día que me ascendieron a analista financiera senior cometí el error de contárselo a mi mamá en nuestra llamada semanal. En cuestión de horas, ya había organizado una cena de celebración en su casa. «Estamos tan orgullosos de ti, mi amor», dijo mi mamá cuando llegué. Pero su voz tenía ese tono que yo conocía de memoria. «Es maravilloso que te esté yendo tan bien, sobre todo porque aquí las cosas han estado difíciles». Justo a tiempo, mi papá soltó un suspiro dramático. «La empresa está haciendo recortes otra vez», dijo. «Me redujeron las horas, ya no alcanza como antes. Y estas cuentas», añadió mi mamá, sacando un montón de recibos arrugados del bolsillo. Sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas. «No sé cómo vamos a pagar los servicios este mes». Miré a Sara. Estaba en la punta de la mesa, con unos jeans de marca que yo sabía que mis papás no podían pagar. Pasaba horas grabando videos de baile para las redes sociales, pero ni siquiera había buscado un trabajo sencillo. Quise decirlo. Las palabras estaban en la punta de la lengua, que ya era hora de que Sara trabajara también, pero me las tragué. Fue entonces cuando mi mamá soltó la bomba. «Mira, Elena», dijo, estirando la mano para tomar la mía. «Hemos estado pensando. Estás gastando mucho en ese departamento. ¿Por qué no te vienes de vuelta a la casa? Podrías ahorrar y nos ayudamos entre todos». Me sentí de nuevo como cuando tenía 16 años y me quitaron la mitad de mi primer sueldo. La idea de dejar mi departamento tranquilo, mi espacio, mi cama donde nadie me llamaba para recoger platos, me revolvió el estómago. Pero sus caras, sus miradas de culpa, de «nos debes tanto», se me clavaron otra vez. «Está bien», me escuché decir, «está bien». Una semana después, estaba de regreso en mi antiguo cuarto. El cuarto se veía más pequeño de lo que yo recordaba. O quizá era yo la que había crecido. Fui clara desde el principio. «Voy a ayudar con las cuentas y con el supermercado», dije. «Pero no voy a estar cocinando ni limpiando como antes. Eso ya lo hice muchos años». «Por supuesto, mi amor», dijo mi mamá de inmediato, demasiado rápido. No entendí por qué hasta el día siguiente. «¿Cómo que yo tengo que limpiar?», chilló Sara desde la sala. «Ni siquiera sé usar la aspiradora». «Pues ya es hora de que aprendas», contestó mi mamá, con un tono mucho más suave del que usaba conmigo cuando se trataba de los quehaceres. «Elena nos está ayudando con el dinero. Tú puedes ayudar con la casa». Yo miraba desde la puerta de mi cuarto mientras Sara arrastraba la aspiradora por la alfombra, prácticamente sin tocarla, refunfuñando sobre lo injusto que era todo. Luego subía historias a sus redes sociales hablando de explotación y trabajo forzado. Yo no sentía lástima. Al final de cuentas, seguía viviendo gracias a mi dinero. Mi sueldo pagaba las compras del supermercado, los servicios y hasta una especie de renta que acordamos, que misteriosamente nunca parecía aliviar la supuesta crisis económica de mis papás. Una mañana, después de varios meses de vivir de nuevo ahí, mientras tomábamos café, mi mamá dejó caer otra de sus frases calculadas. «Elena, ¿te has fijado lo deteriorada que está la casa?», dijo mirando las paredes. «Sí, la pintura ya se ve muy vieja», intervino mi papá enseguida. «Y ese papel tapiz de la sala. El baño también está muy feo. Sería lindo darle una arregladita a todo esto». Yo ya sabía hacia dónde iba la conversación. 3 días después, dieron la vuelta y lo dijeron claramente. Querían que yo les ayudara con unas mejoras. Por ayudar se referían a pagar todo. Al final terminé gastando casi $30,000 de mis ahorros de varios años en arreglar la casa. Pintura nueva en todas las paredes, cambio de los muebles del baño, electrodomésticos modernos para la cocina, piso de madera para sustituir la alfombra vieja, papel tapiz nuevo, la fachada pintada y el jardín arreglado por completo. El cambio fue impresionante. Tenía que admitir que la casa se veía como sacada de un programa de remodelación de televisión. Y de pronto, nuestra casa se convirtió en el centro social de la familia. «Tienes que venir a ver cómo nos quedó la casa», decía mi mamá por teléfono, orgullosa. «Hemos hecho unos arreglos preciosos. Siempre hemos. Nosotros». Yo me sentaba en las reuniones familiares, escuchando cómo mis papás sonreían cuando la gente elogiaba su buen gusto y su esfuerzo. Nunca mencionaban que yo había pagado cada centavo.
Nunca agradecían nada. Cuando se acercó la Navidad, mis papás decidieron hacer una fiesta grande. Invitaron a todos los familiares que vivían cerca y a varios amigos. Va a ser perfecto, repetía mi mamá. Todos van a ver lo bien que estamos. Yo gasté una fortuna en regalos. Quería quedar bien con todos, pero sobre todo con Sara. Le compré una laptop nueva, la que llevaba meses insinuando. La comida para la fiesta fue encargada, pagada también con mi tarjeta. El día de Navidad la casa estaba llena. Todos admiraban la remodelación, comían, bebían, reían. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, me senté en un rincón a mirar. Sara abrió el suyo de parte de mis papás. Era un iPhone nuevo, con todos los accesorios. Gritó de felicidad como si hubiera ganado la lotería. Mi regalo de parte de ellos fue un set de baño barato, de esos que compras a última hora cuando se te olvida alguien. Jabón, una esponja y crema, todo de una marca de supermercado. No dije nada. Sonreí, les di las gracias y luego me quedé viendo cómo los demás abrían los regalos que yo les había comprado. Nadie pareció notar la diferencia. Nadie pareció darse cuenta de que yo era la que realmente sostenía todo eso. La fiesta ya se estaba terminando cuando mi mamá carraspeó y pidió la atención de todos. Laura y sus hijos se van a quedar con nosotros unos días, anunció, señalando a su amiga que había venido desde otra ciudad. Laura sonrió, cansada, con sus 2 hijos adolescentes detrás. «Qué bueno», dije, pensando que la sala estaría un poco apretada con 3 personas durmiendo ahí, pero que se podía solucionar. Mi mamá no había terminado. «Elena, vas a tener que sacar tus cosas de tu cuarto. Laura y los chicos se van a quedar ahí». Me quedé parada, en medio de la sala, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Laura y sus hijos se movieron incómodos percibiendo el ambiente. «Pueden quedarse en la sala», sugerí, tratando de mantener la voz tranquila. «Sacamos el sofá-cama y traemos el colchón inflable. Van a estar bien». «No digas tonterías», contestó mi mamá enseguida. «Son invitados. No vamos a hacer que duerman en la sala. Estarían muy incómodos». La ironía me golpeó como una cachetada. «¿Y mi comodidad?», pregunté. «¿Pensaste en eso?». Mi papá hizo un gesto con la mano. «Deja de hacer un drama», dijo. «Solo guarda tus cosas y te pasas a la sala. Van a ser unos días nada más». Los miré a todos. La casa que yo había remodelado. Las decoraciones navideñas que yo había comprado. Los regalos bajo el árbol, pagados con mi sueldo. Y aún así, yo era la que sobraba. «¿Por qué no se quedan en el cuarto de Sara?», pregunté. El silencio fue total. Sara levantó la cabeza del celular con la boca abierta. Mis papás se miraron como si yo hubiera dicho la peor grosería del mundo. «No puedo creer que sugieras eso», dijo Sara. «Es una locura». «Eso ni pensarlo», afirmó mi mamá, firme. «Ese cuarto es de Sara». «¿Y el mío no?», pregunté. «¿Por qué es tan fácil sacarme a mí, pero a ella no?». La cara de mi mamá se puso roja. «Me estás haciendo quedar mal delante de mi amiga», murmuró entre dientes. «Esta no es la educación que te dimos. Si no puedes respetar esta casa». «Si no puedes mostrar respeto», tronó mi papá, subiendo la voz. «Entonces mejor ni estés aquí». «Lárgate», añadió mi mamá chillando. «Lárgate hasta que aprendas a comportarte». Los miré de verdad. A mi mamá, con su enojo de siempre. A mi papá, con la cara roja y los puños apretados. A Sara, con esa sonrisa satisfecha y el iPhone nuevo en la mano. Ninguno parecía recordar o importarle que yo pagaba el techo bajo el que dormían, la comida que comían, los regalos que acababan de abrir. No se los recordé. Subí a mi cuarto, el mismo que querían regalar como si fuera suyo. Mis manos estaban sorprendentemente firmes mientras metía mi ropa en la maleta. Saqué mi celular y empecé a llamar a hoteles y hostales buscando cualquier lugar donde hubiera una cama libre en plena noche de Navidad. El Hostal Paraíso, en las afueras de la ciudad, tenía un cuarto disponible. Lo reservé de inmediato. 20 minutos después, bajé las escaleras de madera que yo misma había pagado, cargando mi maleta. Nadie trató de detenerme. Nadie dijo nada. Sara solo volvió a mirar su celular. El Hostal Paraíso no era gran cosa. Un cuartito con una cama dura y un baño compartido al fondo del pasillo. Pero se sentía más como hogar que la casa de mis papás, y eso decía mucho. Pasé Año Nuevo ahí. Sola, comiendo comida china de un restaurante barato, con mi laptop sobre la mesa buscando departamentos en renta.
Encontré un departamento de una recámara en un conjunto moderno, al otro lado de la ciudad, lejos del barrio de mis papás. Lo alquilé. Los primeros días, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas, mensajes, notas de voz. De mis papás, de Sara. No contesté ninguno. Compré muebles que a mí me gustaban, no los que mis papás aprobarían. Pinté las paredes con los colores que yo quería. Armé una casa que por primera vez en mi vida se sentía realmente mía. 2 semanas después de mudarme, mi mamá logró agarrarme desprevenida. Contesté sin ver quién llamaba. Fue un error que no volví a cometer. Ya vencieron los recibos de la luz y del agua. Soltó, sin saludar siquiera. Laura y los hijos ya se fueron, así que puedes regresar, tu cuarto está esperando. Casi me reí. No, dije. ¿Cómo que no?, preguntó, como si de verdad no entendiera. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a regresar, respondí, y que ya no voy a pagar sus cuentas. Hubo unos segundos de silencio y luego explotó. ¿Cómo te atreves?, gritó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Abandonando a tu familia cuando más te necesita. La dejé hablar un rato. Las mismas culpas de siempre, las mismas acusaciones. Esta vez ya no me atravesaban. Ustedes mismos me hicieron claro lo que soy para ustedes, dije, cuando se quedó sin aire. Para ustedes yo solo soy una chequera. Pues esa chequera se cerró. No me vuelvan a llamar, a menos que sea para hablarme con respeto. Colgué antes de que contestara. Las llamadas aumentaron. Mi papá dejó mensajes sobre el deber de la familia. Sara mandó mensajes manipuladores, diciendo que ella estaba sufriendo mucho por mi egoísmo. Mi mamá alternaba entre gritos y llanto. Los bloqueé a todos. Pasaron semanas. Luego meses. Me enfoqué en mi trabajo. Me ascendieron otra vez. Empecé a tomar clases de yoga, a salir con amigos sin pedir permiso, a dormir tranquila. Por conocidos me fui enterando de lo que pasaba en la casa de mis papás. Por primera vez en años, de verdad estaban batallando para pagar las cuentas. Sara, a sus 20 y tantos, se vio obligada a aceptar un trabajo de cajera en un supermercado. Un trabajo sencillo, pero que ella odiaba. Faltaba todo el tiempo. Se enfermaba de repente. Se quejaba por tener que estar de pie muchas horas. Mis papás, en cambio, iban por todos lados contando una historia distinta. Hablaban de su hija mayor desagradecida, la que los había abandonado en su peor momento. Exageraban todo lo que supuestamente habían hecho por mi educación, como si ellos hubieran pagado mis estudios. Aseguraban que yo les había dado la espalda apenas tuve éxito. Algunas personas les creyeron. Me enteré de chismes, miradas raras, comentarios. Los dejé hablar. La verdad era sencilla. Había pasado 25 años siendo la hija obediente, la responsable, la que resolvía todo. La hija que limpiaba, cocinaba, hacía la tarea de su hermana, trabajaba, pagaba cuentas, remodelaba casas y recibía como pago un set de baño barato y una orden de lárgate. Ahora por fin estaba siendo yo. Lo curioso es que en el fondo les estoy agradecida. No por los años de manipulación, ni por hacerme sentir menos que mi hermana, ni por usarme como cajero automático. Les estoy agradecida por aquella última Navidad, cuando se pasaron de la raya. A veces necesitas perderlo todo para encontrarte a ti misma. Y eso fue exactamente lo que hice.